Esta es la herramienta top de última generación que todo taller de electrónica debe tener para sus reparaciones. Es una herramienta 2 en 1, no solamente es un multímetro digital True RMS inteligente, sino también una cámara termográfica para medir calor a través de señales infrarrojas. Yo podría hacer una medida puntual aquí, por ejemplo acá, y moverme, ¿no? Por ejemplo, aquí yo me puedo mover a un lugar específico. Quiero saber la temperatura, por ejemplo, del hervidor que está al costado. Acá, el hervidor 28.5 que está apagado en estos momentos, ¿no? Yo si quisiera cambiar también la paleta de colores, podría cambiarla ahí a Black Hot, o la podría cambiar también a aquí, White Hot, que es otra paleta de colores, o Rainbow. Vamos a ir arriba, acá, Rainbow, que también me muestra incluso la temperatura del Pirex. Ahí están viendo, me muestra el Pirex. Para ir al modo multímetro voy a M y automáticamente voy al modo multímetro. Ahora vayamos al modo manual. Yo voy a ir al modo de resistencia, ahí, y vamos a medir dos valores de resistencia, ¿no? Vamos a ver dos valores de resistencia de manera manual, ahí. Por ejemplo, ahí vamos a medir esta resistencia, que esta es una resistencia de 15 kiloohmios. Ahí están viendo 15 kiloohmios, marrón, verde y naranja, 15K, vamos a ver, 15K, 14.77K, ahí están viendo, perfecto. Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella, esta impresionante herramienta, cortesía de la marca Fnirsi, que me llegó hace unos días acá a Lima, Perú, el modelo TDM 120P. Esta es una herramienta de última generación, de última tecnología, 2 en 1, es decir, es un multímetro True RMS con 20.000 counts. Y no solamente ello, además es una herramienta de imagen térmica. 2 en 1, lo último en tecnología para tu taller, tu laboratorio de electrónica. Acá podemos observar algunas características importantes. Por ejemplo, 2 en 1 es una pantalla touch, es decir, la pantalla es touch screen. Te permite medir el calor emitido por cualquier componente a través de 7 modos de color. Es decir, tiene una paleta de hasta 7 colores, como lo vamos a ver luego. ¿Qué más tenemos? Algunas características importantes aquí, por ejemplo, las especificaciones técnicas, que vamos a verlas en estos momentos. El tipo de detector que utiliza es un óxido de vanadio. La pantalla es de 2.8 pulgadas, touchscreen, como les hablaba. La resolución de la imagen infrarroja es de 120 por 90. De ahí el nombre de la herramienta 120 viene de TDM 120P, ojo en el detalle. La temperatura de trabajo que él puede medir a través de las señales infrarrojas es de menos 20 grados centígrados hasta 400 grados centígrados. Obviamente su equivalente también en grados Fahrenheit. La exactitud es más o menos 2 grados centígrados o más o menos 2 grados centígrados en valor medido máximo. Y un factor de emisividad desde 0.01 hasta 1. Este valor se puede ir ajustando dependiendo del material que vamos a medir a través de una señal infrarroja su calor. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿qué es la emisividad? ¿Cómo funciona este equipo, esta herramienta de imagen térmica? Básicamente con un sensor, como lo hemos hablado acá, de óxido de vanadio. Y se basa en ¿qué? En el factor de la emisividad. ¿Y qué es la emisividad? Es la capacidad de una superficie que vamos a medir para emitir energía térmica, es decir, calor, en la forma de una radiación infrarroja. Ojo con el detalle, hay que tener en cuenta esta información porque es muy importante de cómo funciona esta herramienta. Y la emisividad tenemos que configurarla, como lo vamos a ver después, para poder tener una mayor exactitud. Si bien es cierto, la herramienta te permite medir de manera automática lo que estás observando a través de la cámara térmica, pero si tú deseas una mayor exactitud, es necesario controlar y modificar la emisividad del objeto que estás midiendo a través de la cámara térmica. Ojo con el detalle. ¿Ok? Dentro de los parámetros tenemos hasta 7 paletas de colores, como lo vamos a ver después. El campo de visión es 50 grados. El rango de frecuencia es menor o igual a 25 Hz.
la temperatura medida a través de una pantalla, podemos medir el punto central, una temperatura de un valor alto o bajo de manera automática, haciendo un seguimiento. Eso lo vamos a ver después. La unidad de temperatura es en grados centígrados o grados Fahrenheit. Lo puedes configurar a través de la misma herramienta. Y el idioma, podemos configurar la herramienta en chino o en inglés. Los parámetros de multímetro, a nivel de multímetro, tenemos que puede medir voltaje DC y AC. El voltaje DC, ojo con el detalle, hasta 1000 voltios DC. El voltaje AC hasta 750 voltios AC. Puede medir resistencia, puede medir condensadores o la capacidad de un condensador, puede medir diodos. Si puede medir diodos, obviamente puede medir transistores, puede medir dobles diodos, puede medir transistores BJT, transistores MOSFET e incluso IGBT, y finalmente la continuidad. Una herramienta de última generación, 2 en 1 para tu taller de electrónica. En este momento vamos a abrir la caja para poder observar la herramienta y hacer un unboxing rápidamente. Ahí podemos observar la pequeña maleta de nylon, una maleta muy pero muy elegante realmente. Ahí están viendo. Vamos a abrir la pequeña maletita con el cierre para mostrarles rápidamente un pequeño unboxing. La parte superior tiene un cierre en donde vamos a tener acceso a los cables para la parte de las puntas de pruebas del multímetro. Los cables son, digamos, de una buena calidad, flexibles. Ahí tenemos mi pequeña mascotita que está gruñendo. Ella se llama Pachi. Ahí tienen los cables. Vamos a retirar los protectores de las puntas de prueba, de la parte posterior y de las puntas como tal. Máximo hasta 10 amperios, ahí como están viendo. Interesante. Vamos a dejarlo esto de lado. Los cables, que más viene un cable de carga para cargar la batería que trae integrada este equipo, y no solamente ello, también para acceder a realizar el upgrade de firmware. Esta es una herramienta electrónica y me permite realizar un upgrade de firmware a través de cable USB tipo C, ahí están viendo, y no solamente ello, también transferir las imágenes que podemos captar a través de la cámara térmica. ¿Qué más viene? Viene un pequeño certificado de control de calidad, el manual en 4 idiomas. Vamos a ver un manual a colores, ¿no? Acá están viendo en qué idioma viene el manual: en inglés, en ruso, aquí en portugués y finalmente en español. Acá, la verdad que no lo he leído, pero con lo que ya conocemos de electrónica ya podemos entender cómo funciona cualquier tipo de herramienta. Y aquí está nuestra estrella. Voy a retirar esto para mostrarles nuestra estrella debidamente empacada. Ahí les estoy abriendo la pequeña bolsa. Miren, esta herramienta que no debe faltar en tu taller de electrónica, esta FNIRSI DM120P. Voy a retirar el protector. Ahí. La herramienta es completamente nueva. Tenemos una pantalla de 2.8 pulgadas. Tenemos aquí 4 puntos de control. Tenemos para ver las imágenes, para cambiar al modo de multímetro o el modo de imagen térmica, para la configuración. Esta pantalla es touch, ojo con el detalle. El botón de encendido, power on. En la parte superior tenemos los 2 conectores de entrada. Ahí están viendo los 2 conectores de entrada para el acceso a las puntas de prueba, ¿no? La punta roja va acá, la punta negra va acá. Podemos medir voltios, condensadores, resistencias, diodos y continuidad. Este es el botón para poder tomar las fotos cuando queremos hacer el uso de la herramienta de la imagen térmica. Y a la derecha tenemos un acceso, aquí están viendo, para poder poner aquí en la parte inferior el punto de carga del cable USB, o para acceder a las fotos. Como les decía, tenemos también una tarjeta micro SD aquí, que ya viene integrada, de 32 GB. Y finalmente este agujero, que es un punto de acceso. Con un alfiler podemos resetear el equipo si es que este se cuelga. Esto es indispensable porque como es electrónica, la electrónica puede fallar
y se puede quedar encendido. Para solucionar ese problema, si se te cuelga el equipo, con un alfiler lo presionas y automáticamente el equipo se reinicia. ¿Ok? ¿Qué más trae? En la parte posterior tiene un acceso para poder poner un trípode y manejar de una manera adecuada esta herramienta. Y no solamente ello, por la parte posterior obviamente tiene la cámara térmica, ¿no? Acá nos muestra algo importante a tener en cuenta, y le voy a indicar en estos momentos. Tenemos el modelo, el TDM 120p. Ojo con el detalle, existe el TDM 120, la versión TDM-120, que solamente es una herramienta de imagen térmica, más no un multímetro. Esta herramienta es la TDM-120p. La P viene de poder diferenciar entre una sola herramienta de imagen térmica y además trae un multímetro. Ojo con el detalle, eso es por un lado. Acá podemos observar que para la carga de la batería necesitamos 5 voltios, 1 amperio, el adaptador de corriente, que puede ser fácilmente un adaptador de celulares, y finalmente trae una batería de 1500 mAh. Ahí están viendo, 1500 mAh. La resolución es de 120 por 90 y puede medir temperaturas en grados centígrados desde menos 20 hasta 400 grados centígrados. Vamos a encender la herramienta para mostrarles, pero antes de encender, en la parte posterior también tiene un parante. Ahí están viendo un pequeño parante para parar la herramienta, ahí como estamos viendo. Ahora, así como está, voy a encender la herramienta para que ustedes vean la configuración, que la verdad que son muy simples. Para encender, lo que hacemos es presionamos el botón de encendido de power durante unos segundos, durante 3 segundos, y luego soltamos y automáticamente se va a encender. Para apagar es lo mismo, como vamos a ver después, y automáticamente después que se inicializa va a ir al modo de la herramienta de imagen térmica. Ahí están viendo, ahí lo voy a poner por acá. Aquí la pantalla es touch, ojo con el detalle. Podemos observar el modo multímetro, que desde aquí yo puedo trabajar ahí en modo multímetro y en modo de herramienta, ambos, térmica. Aquí me muestra el valor más bajo. Aquí me muestra la paleta de color que hemos seleccionado. Luego el valor de resistividad. Aquí, en este caso está seteado para 0.70. Acá tenemos el valor máximo en grados centígrados. Acá a la izquierda tenemos el valor del punto central de la temperatura. Y aquí obviamente tenemos el valor mínimo. También yo ya he configurado la hora y la fecha que estamos viendo aquí. Este video se grabó el 27 de abril del 2026. En estos momentos son las 4:45 de la tarde. Tenemos aquí la temperatura máxima y el nivel de carga de la batería. Vamos a hacer una prueba rápidamente. Aquí, por ejemplo, voy a poner mi mano. Ahí están viendo mi mano. Vamos a poner mi mano ahí. Ahí logran ver si mi mano. Voy a sacarla ahí. Voy a ponerla nuevamente. Y ahí vamos a tomarle una foto aquí con este botón. Ahí podemos observar que la temperatura máxima es de 37 grados. Vamos a ver. Ahí. Yo ya le tomé la foto de la imagen térmica. Y ahora, desde aquí, en la parte de imagen, con la pantalla touch, yo puedo tocar aquí y ver las imágenes que yo he capturado, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos observar que tenemos una temperatura central de 34.3. Podemos observar que la temperatura de mi dedo en la parte superior es 36.5 grados centígrados. Y si queremos más detalles, yo puedo ir acá a Details, ¿no? Vamos a ver detalles, y aquí podemos observar los detalles, ¿no? La fecha, la hora, el factor de emisividad de 0.7, la distancia es muy importante, pueden variarlo desde 1 a 3 metros, solo vamos a hacer la configuración, la temperatura central del punto central, 34.3, la temperatura máxima 36.3, la temperatura mínima de 22.6 y la resolución de 320 por 240 píxeles. Ahí están viendo. Si yo doy aquí, retorno, y yo si quisiera lo puedo borrar, ¿no? Pero no lo voy a hacer para mostrarles. Desde aquí, de esta parte del visor de imágenes, yo ya he capturado algunas otras imágenes. Ahí están viendo, ¿no? Mi gatita.
Y no solamente ello, sino también yo podría desde aquí borrar, por ejemplo, voy a Edit y puedo seleccionar qué quiero borrar. Voy a borrar las que ya he capturado antes del día de hoy. Selecciono y le doy Delete y borro las imágenes. ¿Ok? Esta es una pequeña prueba rápida para mostrarles, pero ahora lo que me interesa en estos momentos es mostrar la configuración. Vayamos a la rueda dentada, la configuración. Aquí podemos observar la configuración de la emisividad, aquí en el lado superior, emisividad. ¿Y qué es la emisividad? Como les decía, es la capacidad de una superficie que vamos a medir para emitir energía térmica en forma de una radiación infrarroja. Este es un sensor infrarrojo que detecta señales infrarrojas. Por ejemplo, cuando yo pongo mi mano, mi mano va a irradiar, va a irradiar energía térmica en forma de señales infrarrojas. Ustedes saben muy bien que toda energía que nos rodea, está basada en ondas, ya sea de cualquier tipo, ondas sonoras, ondas mecánicas, ondas de calor, como en este caso, ondas de infrarrojo, ondas de Bluetooth, en fin, una serie de ondas. Como siempre lo he dicho, vivimos en un mundo de ondas. Y obviamente, cuando nosotros miramos nuestra mano no podemos observar, pero esta cámara puede observar cosas que nosotros no podemos ver, porque nuestra mano emite calor en forma de señales de infrarrojo. ¿Ok? Entonces, existe este valor de emisividad, que es un valor muy importante tener en cuenta. Este valor, si yo hago clic aquí, me permite customizar o personalizar el valor. Para cada material que nosotros vamos a medir, existe un valor. Por ejemplo, acá tenemos los materiales. Esto de acá me ha aparecido recién cuando he actualizado la última versión que le voy a mostrar después. Podemos medir madera. Quiero medir, por ejemplo, si la madera está muy caliente o si quiero ver la temperatura de algo que está basado en madera. Tengo que elegir la emisividad de 0.85. Si quiero medir si el agua está caliente o fría, tengo que medir una emisividad, por ejemplo aquí, de 0.96. Ponerlo o seleccionarlo. Por ejemplo, yo quiero ir a seleccionar el agua, le doy confirmar y yo tengo, aquí está con confirmar y luego salgo. Yo ya puse mi valor de emisividad de 0.96 y puedo medir, por ejemplo, aquí, voy a poner aquí mi vaso, voy a medir la temperatura, voy a ponerlo más acá para que puedan observar ahí. Voy a medir la temperatura del agua en estos momentos. En este momento está a 21.6 la temperatura central, Si yo quisiera, puedo cambiar aquí, presiono aquí y puedo cambiar. Vamos a ponerlo en Ártica, Hot Iron. Acá está en la paleta de colores, que les hablaba. Rainbow, en lava. Por ejemplo, vamos a dejarle acá en lava. Y yo puedo medir el valor aquí, presión de este botón y ya sale la imagen. Ahora les voy a mostrar, Aquí podemos observar que la temperatura central es 21.7 y en detalles, esta temperatura central, y en detalles puedo observar que la temperatura máxima es de 33.9 grados centígrados y la mínima es de 20.8 grados centígrados, Ahí están observando, 20.8 grados centígrados. Interesante, pero muy interesante la forma de poder medir la temperatura. Y no solamente ello, vamos a poner esto por acá. Vamos a ponerlo en modo automático. Vamos a ponerlo acá, nuevamente la configuración. Eso era con respecto a emisividad. Voy a ponerlo, si yo quiero hacerlo de manera personalizada, simplemente me muevo. Voy a ponerlo en 0, voy a dejarlo en 0.7 como estaba. Ahí, confirmar. La distancia, ¿a qué distancia del objetivo estoy? En este caso era a medio metro, que es lo mínimo, y el máximo es hasta 3 metros. Aquí están viendo hasta 3 metros como distancia máxima. En este caso lo voy a dejar a 1 metro, que es el estándar. Entonces, dependiendo de la distancia y de la emisividad, voy a tener una mejor medida, en este caso a través de la imagen térmica. Y no solamente hay una temperatura reflejada, que en este caso
por defecto se pone la temperatura ambiente. En este caso para Perú, en estos momentos estamos a 25 grados centígrados. Si estás en 20 o en 18 grados, cambias el valor de la temperatura reflejada a la temperatura ambiente de tu localidad. En temperatura aquí, por ejemplo, yo puedo medir la temperatura o seleccionar que mide la temperatura de manera automática, o le puedo decir un rango, ¿no? Yo quiero que me mida solamente temperatura de menos 20 a menos 150 y de 100 a 400 grados centígrados, pero hay que dejarlo en autoselect de preferencia. Las unidades que quiero medir, si yo quiero medir grado en Fahrenheit, por ejemplo, ahora ya me está midiendo en grado Fahrenheit, ¿no? Acá están viendo grado Fahrenheit, pero como nosotros, nuestra unidad de medida aquí en Latinoamérica y sobre todo en Perú es grados centígrados, ¿no? Voy acá y voy a dejarlo en grados centígrados. Y acá hay algo interesante, ¿no? La temperatura alta, la temperatura baja, yo puedo decirle que no me muestre la temperatura alta o la temperatura baja, voy a dejarlo tal cual. Y acá hay algo importante, que me indique una alarma cuando la temperatura está por encima de 100 grados. Vamos a decirle que sí. Cuando la temperatura está por encima de 100 grados, que me mande una alerta, ¿no? Déjalo ahí, ¿no? En sistema, yo puedo elegir el idioma, el inglés y en chino, he elegido inglés. Quiero poder medir el auto off, es decir, el auto apagado, si no lo utilizo después de 5 minutos, después de 10 o de 20 minutos que se apague, lo estoy dejando, no lo estoy habilitando, lo estoy dejando en off. La brillantez de la pantalla, yo puedo desde aquí darle menos brillo a la pantalla, están viendo que está bajando el brillo, pero lo voy a dejar en 100%. Y el modo USB es muy importante. Por ejemplo, aquí en modo USB yo puedo bajar la última actualización, el último firmware del equipo, descargarlo en mi computadora y luego voy al modo USB, habilito el modo USB y luego con el cable USB lo conecto acá, el cable USB tipo C, lo conecto acá y el otro extremo a la computadora, y automáticamente en la computadora va a aparecer una nueva unidad, ¿no? Del puerto USB que se está creando. Y no solamente ello, luego de ello yo agarro el archivo que he descargado de la página de FNIRSI de la actualización y hago un upgrade de firmware simplemente copiando ese archivo en la nueva unidad que el equipo me ha creado. Lo copio y luego reinicio o apago la máquina y automáticamente la nueva versión ya se instaló. ¿Ok? Y no solamente ello, lo mismo es para poder pasar los archivos o las imágenes capturadas que les he mostrado, pasarla a la computadora para poder realizar un análisis de esa información. Si yo no hago esto, yo no habilito el USB Mode, simplemente yo puedo cargar la batería de 500 mAh a través de este puerto USB tipo C. La distancia medida, ¿en qué quieres medir la distancia? En metros o en pulgadas, y la fecha y la hora que ya le he puesto, obviamente no necesito cambiarlo. En About tengo algo importante, como por ejemplo la versión del firmware para poder actualizar a nivel de software y realizar esta actualización de esta herramienta con el upgrade de firmware. En este caso la versión es la última que recién le acabo de descargar, la versión B1.24. Tenía la versión B1.23 y le he cambiado a la versión superior. Y con Reset Device yo puedo resetear y pasar toda la configuración, voy a darle cancelar a la configuración por defecto. Como ven, es muy sencillo y simple. Luego vamos a hacer una prueba más exacta a través de la cámara termográfica, pero en este momento ahora sí vayamos a la parte más importante también, que es el modo de multímetro. Para ir al modo de multímetro voy a M y automáticamente voy al modo de multímetro. Voy a abrir. Bien, y entonces lo que vamos a hacer es poner los cables, el cable negativo, ¿no? Tiene que ir obviamente conectado en el lado izquierdo aquí. El cable positivo tiene que ir en el lado derecho aquí para realizar las mediciones con el multímetro. Pueden ponerlo así como ustedes deseen. Y acá estamos en el modo automático, ¿no? En el modo automático yo puedo medir voltaje. Por ejemplo, esta es una 18650, ¿no? Esta es una batería 18650 que yo puedo medir qué voltaje DC tiene en estos momentos y automáticamente me muestra que es 2.5 voltios. 2.5 voltios de manera automática me va a poder medir de manera automática voltaje en corriente continua, voltaje en corriente alterna, resistencia de manera automática. Y vamos a ver la resistencia de manera automática. Esta es una resistencia de 220 ohmios. 220 ohmios. Y miren, 0.219, prácticamente 219.3 ohmios. Ahí están viendo, 219.3 ohmios
Perfecto. Y no solamente ello, sino también me va a poder medir continuidad. Ahí están viendo. Ahí está la continuidad. Automáticamente la continuidad de los cables. Es decir, son 3 medidas que realiza de manera automática: voltaje, resistencia y continuidad. Ok, ahora ese es el modo automático. Ahora vayamos al modo manual. Yo voy a ir al modo de resistencia ahí y vamos a medir 2 valores de resistencia, ¿no? Vamos a ver 2 valores de resistencia de manera manual ahí. Por ejemplo, ahí vamos a medir esta resistencia, que esta es una resistencia de 15 kiloohmios. Ahí están viendo 15 kiloohmios, marrón, verde y naranja, 15K. Vamos a ver 15K, 14.77K. Ahí están viendo, perfecto. Esta otra resistencia es de 220 ohmios, rojo, rojo, marrón, que ya les he mostrado ahora anteriormente. Voy a mostrarles nuevamente. Ahí me está marcando 0.2195, es decir, 219.5 ohmios, perfecto. Y no solamente ello, también puedo medir diodos. Vamos a empezar con los diodos, en este caso los diodos LEDs, rápidamente. No vamos a consumir mucho tiempo, rápidamente. Este diodo LED azul, por ejemplo, ¿no? El cátodo abajo y el ánodo arriba. Ahí debe encender el LED, ¿no? Debería encender el LED y marcarme el voltaje de ruptura y de conexión, de conducción del LED 2.518. En sentido inverso no debe encender, no conduce. Perfecto. Y lo mismo sucede aquí con este diodo verde. En sentido directo debe encender y marca el voltaje. Ahí están viendo. 2.29, y en sentido inverso no debe marcar. Perfecto, ese es el nivel de diodo LEDs. Ahora tenemos otros 2 diodos. Este diodo es un diodo de baja potencia, el 1N4004, ¿no? El 1N4004, aquí vamos a ver, debe marcar solamente en un solo sentido. Ahí me marca 0.575 y aquí en ese sentido no debe marcar. Perfecto. Y aquí lo mismo, tenemos este otro diodo de potencia, este de 6 amperios. Aquí marca el valor 0.530 y en sentido inverso no debe marcar. No marca. Perfecto. Y en diodos también tenemos la medición de 2 componentes importantes. Acá, este es el tip 42C. Ahí están viendo tip 42C. Vamos a empezar con este. Este es un transistor PNP, por lo tanto la base es PNP, ¿no? PNP. Y en modo diodos yo puedo medir este transistor. La base es el de la izquierda. El colector por lo general está conectado al tap central aquí. Debe marcar continuidad. Ahí están viendo, 00. Y la base es el de la izquierda. Con el colector debe marcar un valor. Ahí miren. Debe marcar 610 y con el emisor debe marcar un valor superior, 612. El emisor siempre marca más, en sentido inverso no debería marcar. Y entre colector y emisor nunca debe haber conectividad en un sentido o en otro, ¿no? Ahí están viendo. Perfecto. Este transistor tip 42C está en buen estado. Y finalmente, para terminar con el tema de los diodos, vamos a medir este otro transistor. Es un transistor especial, en este caso vendría a ser el IRF540. Este es un MOSFET canal N. Vamos a ver rápidamente. De igual manera el MOSFET, vamos a ver el MOSFET, de igual manera, vamos a ponerlo ahí, de igual manera el MOSFET, el tap central está conectado al drenador. Ahí también debe marcar continuidad, 00, continuidad. Y en sentido directo, técnicamente entre drenador y surtidor no debe haber continuidad. En el sentido directo no debe marcar nada, porque no está disparado. Si yo invierto las puntas, debe marcar el diodo clamping interno que tiene este MOSFET canal N. Ahí está el diodo clamping, ahí están viendo el diodo clamping interno. Y para poderlo disparar, ¿no? Porque aquí no está disparado, miren, no está disparado, yo lo disparo con la compuerta, le doy un voltaje positivo ahí, y luego aquí ahora me marca continuidad. Ahí están viendo, si invierto las puntas me va a marcar nuevamente continuidad porque el diodo clamping no está activo en estos momentos. Continuidad, veo. De esta manera yo pruebo este MOSFET canal N que está en buen estado. Y esto es con respecto a los MOSFET. En voltaje en DC ya hemos medido, igual vamos a medir con otra pila.
tenemos esta otra pila, ¿no? La pila de 1.5 voltios, negativo, positivo. 1.5, si yo invierto las puntas me va a marcar el sentido contrario con un negativo, están viendo, 1.536, están viendo, perfecto. Y si yo quisiera medir voltaje en corriente alterna, voy a ponerlo esto más acá para poder medir voltaje en corriente alterna. Acá tengo mi extensión, voy a AC, voltaje AC, bájalo acá, 218, 219 y le doy hold. Con hold mantengo la lectura y puedo retirar las puntas sin ningún problema. Ahí tenemos un voltaje AC de 219.5 voltios medidos de la línea de corriente alterna. ¿Ok? Entonces, si yo bajo, tengo para poder medir, en este caso, condensadores. Vamos a medir dos condensadores rápidamente. Este primero, que es un condensador electrolítico de 100 microfaradios, 25 voltios, 100 microfaradios, 25 voltios. Lo primero y más importante es descargar el condensador y sin importar la polaridad vamos a ver cuánto nos mide y me marca 197.46 microfaradios. El condensador es de 100 microfaradios. Perfecto. Y finalmente tenemos este otro condensador de 224 que vendría a ser 220.000 picofaradios, 220.000 picofaradios o 220 nanofaradios, 220 nanofaradios, vamos a ver, 220 nanofaradios y me marca 212.1 nanofaradios. Perfecto. Y finalmente la continuidad, que ya es algo muy simple. Yo junto a las puntas me marca continuidad, ¿no? El valor va a bajar a cero o muy cerca a cero, ¿no? Dependiendo de la resistividad del material que ustedes están midiendo. Como ven, una herramienta interesante. Voy a hacer unas pruebas con ustedes. Bien, tenemos este escenario rápidamente para mostrarles. Estoy acá en mi cocina, un hervidor que está apagado, agua caliente en este Pyrex, agua en estado normal, ligeramente tibia, casi entre tibia y fría, y una naranja que se ha retirado del refrigerador hace unas horas, pero todavía no está en temperatura ambiente, ¿no? Hay unas llaves, ¿no? Ahora vamos a ver, miren, estamos viendo. Lo que les quiero mostrar es que en este momento tenemos en la parte izquierda aquí 26 grados centígrados, es lo que muestra el centro, el punto central. La temperatura mínima está acá 15.5, que está en aproximadamente en la naranja. Miren, si yo muevo la naranja, miren, si yo muevo la naranja, ahí están viendo, la temperatura se mueve automáticamente, es un seguimiento, están viendo, hace un seguimiento, 15.5, y esta es la temperatura, digamos, mínima. La temperatura central es 25.8 y la máxima es la que está arriba, 61 grados centígrados del Pyrex, ¿no? El Pyrex lo voy a mover, ¿no? Vamos a mover el Pyrex y voy a ponerlo adelante, ojo, ponerlo por acá, y automáticamente el sistema le hace seguimiento y ahora lo muestra en ese lado, ¿no? 61 punto. Es más, lo voy a poner al costado de la naranja, voy a sacar las llaves y voy a ponerla aquí al costado de la naranja, cerca de la naranja, y ahora miren, ya le hizo seguimiento y ya lo puso automáticamente. Y no solamente ello, yo desde aquí, por ejemplo, vamos a ver de las opciones de configuración, yo podría hacer una medida puntual aquí, por ejemplo acá, y moverme, ¿no? Por ejemplo, aquí yo me puedo mover a un lugar específico. Quiero saber la temperatura, por ejemplo, del hervidor que está al costado, acá, el hervidor 28.5, que está apagado en estos momentos, ¿no? Yo si quisiera cambiar también la paleta de colores, podría cambiarla ahí a Black Hot, o la podría cambiar también a aquí, White Hot, que es otra paleta de colores, o Rainbow. Vamos a ir arriba, acá, Rainbow, que también me muestra incluso la temperatura del Pyrex. Ahí están viendo, me muestra el Pyrex, pero la masa adecuada obviamente es lava, la masa adecuada para este caso, ¿no? Ok, yo puedo mover, como les decía, la temperatura la puedo mover a un punto que yo quisiera medir, por ejemplo ahí, un punto específico. También tengo la opción, ojo, tengo la opción de generar un rectángulo, ¿no?
y medir ese rectángulo, solamente lo que hay dentro del rectángulo, automáticamente me muestra la medida interna, mínima y máxima, están viendo, mínima y máxima, y también podría ser, también si yo quisiera medir por acá, ¿no? Ahí estoy midiendo la mínima y la máxima, ven, la roja es 27 grados en máximo, y la mínima es 21.9, solamente el cuadrado, que ahí está ahí, ¿no? Y no solamente ello, si yo quisiera encuadrar en el centro, voy acá y me voy aquí en el centro, pongo en el centro. Y si yo quisiera borrar, me voy aquí y le doy delete. Borro toda la configuración y me quedo donde estaba. Vamos a regresar aquí a Lava. Y como logran ver, es una herramienta muy interesante porque nos va a permitir medir la temperatura de diversos objetos, de diversos cuerpos, ideal para cualquier trabajo en electrónica, en electricidad, en aires acondicionados, en sistemas HVAC, en electrónica automotriz, en motores y en una infinidad de aplicaciones que le podemos dar a esta herramienta, no solamente de electrónica porque es un multímetro, sino también es una herramienta con una imagen térmica. Pues bien, señores, dentro de las recomendaciones y conclusiones puedo decir, después de haberlo probado en este video, que es una herramienta interesante de última generación 2 en 1. Es una herramienta con imagen térmica y no solamente ello, también es un multímetro True RMS de hasta 20.000 cuentas, que te va a poder permitir realizar mediciones de 3 valores: voltaje, resistencia y continuidad en modo automático. En modo manual te va a permitir medir resistencias, diodos, transistores, BJT, transistores MOSFET, transistores IGBT. Si sabes medir SCR o TRIAC de alguna u otra forma también te va a ayudar. Permite medir voltaje en DC de hasta 1000 voltios, voltaje en AC de hasta 750 voltios, condensadores o capacitores electrolíticos, cerámicos y en fin, de poliéster. Y finalmente te permite medir continuidad. No solamente ello, está disponible en 2 versiones, ya sea el FNIRSI TDM 120, que es solamente una herramienta de imagen térmica, y el TDM 120P, que es esta herramienta, que no solamente es una herramienta de imagen térmica, sino también un multímetro digital True RMS. La pantalla de 2.8 pulgadas es una herramienta Pocket, es decir, que se puede transportar incluso en el bolsillo sin ningún problema. Muy buena calidad, es un material resistente. Tiene en la parte posterior una entrada para poner el trípode, como lo hemos puesto ahora en la parte final de este video. Una entrada para la carga a través de un puerto USB tipo C. Tiene incorporada ya una tarjeta micro SD, en este caso de 32 GB, y los puertos para el multímetro. La verdad, una herramienta indispensable que no debe faltar en tu taller de electrónica. Si deseas adquirir esta herramienta, te estoy dejando aquí el enlace en la descripción de este video para que puedas ingresar directamente a la página del fabricante y realizar la compra. Y si no deseas comprarla, también puedes ver las características más importantes y técnicas de esta herramienta. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esto, la labor educativa, por favor no te olvides de like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no tú seas la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBGO. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente ello, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno.
Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.